Cierra los ojos un segundo y pregúntate con honestidad. ¿Cuántas veces, en estos últimos días, tu cabeza se adelantó a lo que todavía no sucede? Pensaste en tus hijos, en tu salud, en el dinero, en el futuro, en todo lo que podría salir mal. Y mientras repasabas cada posibilidad, apareció esa vocecita que no se calla y que insiste. ¿Y si no resulta? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo que tengo? Esa voz tiene un nombre claro: preocupación. La preocupación es como una sombra que se alimenta del miedo. Se cuela en la noche, te roba el sueño, te quita la confianza y te apaga la alegría. Hoy quiero proponerte algo que vuelve luz lo que parece sombra: aprender a confiar en Dios de manera viva y cercana. No hablo de ideas frías ni discursos lejanos. Hablo de esa certeza íntima que se siente en el pecho cuando todo alrededor se mueve. No es casual lo que estás escuchando. Deja de cargar con lo que no te corresponde y confía. La fe no borra los desafíos, pero cambia por completo la forma en que los atraviesas. Cuando confías, la ansiedad baja el volumen, el miedo se acomoda y la vida vuelve a tener un sentido sencillo y profundo. Quiero compartirte recordatorios que te ayuden a soltar lo que te pesa y a poner en manos de Dios lo que ya no puedes sostener. Empecemos por el fundamento que sostiene a los demás. Reconoce que tú no puedes controlar todo y que Dios sí puede. Muchas de nuestras angustias nacen de querer tenerlo todo bajo control. Queremos anticiparnos, prevenir, asegurar. Y cuando la vida se sale del guión, nos sentimos frágiles, perdidos, desbordados. Dime, con la mano en el corazón, ¿alguna vez lograste detener el paso del tiempo? ¿Pudiste evitar que las personas cambiaran? ¿Conseguiste impedir que lo inesperado ocurriera? No, y no es un fracaso, es la naturaleza misma de la existencia. No nacimos para controlarlo todo, nacimos para aprender a confiar. Cuando intentas resolver todo solo con tu fuerza, la ansiedad se te monta en los hombros. Cuando invitas a Dios a tus decisiones y a tus días, aparece una paz que no sabías que estabas buscando. La preocupación repite: tengo que arreglarlo yo. La fe responde: Dios sabe por dónde. Entre esas dos frases hay un abismo. Una nace del miedo, la otra del amor. Confiar no es renunciar ni rendirte, es reconocer que hay una sabiduría más grande que la tuya. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes incluso cuando no entiendas nada. Muchas veces no te roba la calma el problema en sí, sino la necesidad de explicarlo todo: por qué pasó, cuándo terminará, qué tienes que hacer para que cambie. Y ahí se te va la vida. En medio de esa urgencia, Dios susurra: suelta, sigo aquí. Y sí, soltar asusta, porque dejas de apoyarte en lo que ves y eliges apoyarte en lo invisible. Eso es la fe, avanzar sin ver toda la escalera. Hay momentos en que tus fuerzas ya no alcanzan. Justo ahí la presencia de Dios se hace palpable. Donde tú ves límite, Él abre camino. Donde tú dices no puedo, Él responde: yo sí puedo. Si hoy te sientes inquieto, grábate esto: no necesitas comprender el plan para confiar en Él. No tienes que sentirte fuerte para dejarte sostener. A veces basta con decir: Señor, esto me queda grande. Pero a ti no. Cada vez que la ansiedad te apriete, repite esa rendición amorosa. No es una frase mágica, es una postura del alma. Y esa postura no te debilita, te libera. Confiar no significa que todo saldrá perfecto. Significa que pase lo que pase, no estarás solo. Cuando tu corazón entiende eso, la preocupación pierde poder. Por eso el primer paso es simple y poderoso. Deja de creer que todo depende de ti, y recuerda que Dios ya está haciendo su parte. Él no te pidió cargar el mundo, te pidió fe mientras Él lo sostiene. Si hoy amaneciste cansado, con el pecho apretado o con dudas a flor de piel, guarda esto: tu tarea no es controlar, tu tarea es confiar. Y cuando confías, el cambio ocurre primero adentro. La mente baja revoluciones, el corazón descansa, y poco a poco la paz encuentra casa en ti. Ahora vayamos a la siguiente clave: en vez de acumular preocupaciones en el alma, entrégalas a Dios. Todos cargamos algo: un miedo que no confesamos, una herida que todavía late, una culpa que estorba, una deuda que pesa, una ausencia que duele. Aunque no lo digas, el cuerpo lo cuenta: hombros tensos, respiración corta, insomnio que no perdona. Esa carga invisible es la preocupación. El problema no es que exista, el problema es guardarla adentro como piedras en una mochila que ya no puedes levantar. Dios nunca te pidió aguantarlo todo, te pidió confiar, y confiar también es saber entregar. ¿Qué significa entregar de verdad? No es decir que pase lo que tenga que pasar con resignación, sino decirlo con fe: ya no necesito entender cada detalle, elijo descansar en tu voluntad. Entregar no es abandonar tus responsabilidades, es dejar de vivir como si el resultado dependiera solo de ti. Cuando crees que tú sostienes todo, el peso se vuelve insoportable. Cuando recuerdas que Dios te sostiene a ti,
hasta lo más duro se vuelve liviano. A veces pensamos que orar es hablar mucho. Orar también es soltar, es cerrar los ojos y decir con sencillez: Señor, esto me duele, me preocupa, me cansa, te lo entrego porque solo ya no puedo. Y algo sucede, no afuera, sino adentro. El alma se aligera, la mente se aclara, el corazón vuelve a respirar. Confundimos resistencia con fortaleza. Resistir es apretar los dientes. Ser fuerte es saber cuándo soltar. La gente verdaderamente fuerte no es la que nunca se cansa, es la que sabe a quién acudir cuando se cansa. Y si tienes fe, sabes a quién. Dios no te juzga por sentirte débil, te abraza justo ahí. Cuando te acercas con el corazón sincero, sin máscaras ni frases perfectas, Él cambia cansancio por calma. He escuchado a muchos decir: he orado tanto, y afuera no cambia nada. Tal vez lo primero que tiene que cambiar no es el clima, eres tú. A veces Dios no calla la tormenta, fortalece al navegante, y eso también es un milagro. No entregues tus cargas una sola vez, hazlo a diario. La preocupación es insistente, siempre busca colarse de nuevo. La fe también puede ser constante. Al despertar, repite: Señor, hoy te entrego mis miedos, mis planes, mis pensamientos y mi cansancio. No necesitas palabras complicadas. Dios no escucha gramática, escucha intención. Cuando el alma se rinde sin miedo, Dios actúa en silencio, sin estruendo y a tiempo. No se trata de hacer menos, se trata de confiar más. Hay batallas que no se ganan empujando, sino confiando. Si algo ya hiciste todo para cambiarlo y no se mueve, no agregues más peso. Haz una pausa, respira: Dios mío, yo no puedo, pero tú sí. Y después, suelta de veras, porque si lo entregas con la boca, pero lo retienes con la mente, no soltaste nada. Entrégalo con el alma, como quien deja por fin una carga pesada sabiendo que unas manos amorosas la sostendrán. Cuando aprendes a darle a Dios lo que no puedes controlar, aparece una ligereza que no sabías que existía. Eso es paz espiritual. No la da el dinero, ni el reconocimiento, ni la aprobación de nadie. Nace cuando decides: ya no peleo solo. La preocupación siempre te dirá: haz más. La fe siempre te dirá: confía más. Entre esas dos voces, tú eliges. A veces la mejor oración no es una palabra, es un suspiro que dice: Señor, encárgate tú. Caminar acompañado cambia todo. Cuando caminas con Dios, ninguna carga es demasiado grande. Y si hoy te pesa mucho lo que traes, recuerda: no fuiste creado para sostenerlo todo, fuiste creado para descansar en aquel que te sostiene. Aprende a vivir el presente con la confianza de que Dios ya miró tu mañana. A la mente le encanta viajar al futuro, se inventa escenarios, pronostica pérdidas, fabrica miedos. Y en ese intento por adelantarse a todo, se pierde lo único real: este instante que estás respirando. La ansiedad arma su casa en el "y sí, pero Dios habita el aquí estoy". Cada día trae lo suyo, no necesitas cargarlo de mañana sobre los hombros de hoy. Planear es sabio, obsesionarte es cárcel. Puedes prever sin perder la calma, puedes poner metas sin perder de vista el camino. El futuro no te pertenece, a Dios sí. Cuando el pensamiento te dispare: ¿y si sale mal?, respóndele con fe: ¿y si Dios hace algo mejor de lo que imagino? Mira este amanecer, el que sea que te tocó hoy, como un recordatorio discreto. Mientras dormías, Dios seguía trabajando. Ordena pasos, acomoda encuentros, abre y cierra puertas que tú ni siquiera ves. A veces te parece que todo está detenido, pero también en los silencios hay movimiento. Mientras dudas, Él prepara. Mientras te preocupas, Él ya trazó una salida. No necesitas saber cómo, necesitas creer que sabrá cómo. He conocido gente que vivió años en la angustia por un después que jamás llegó. Con el tiempo se dieron cuenta de algo precioso: lo esencial llegó siempre a tiempo. Ni un minuto antes ni un minuto después. Eso no es casualidad, es propósito. Cuando confías en ese ritmo, el alma deja de correr y aprende a caminar. Vivir el presente con fe no te vuelve irresponsable, te vuelve libre. Te permite disfrutar el café que tienes, la conversación que te acompaña, la oportunidad pequeña de hoy que puede abrir una puerta grande mañana. Tal vez el milagro que esperas no esté en lo que vendrá, sino en lo que ya está contigo y no habías mirado. Respira y repite desde el corazón: Señor, no sé qué pasará mañana, hoy me quedo en tus manos. Cuando esa frase nace del alma, la preocupación se rinde y la paz ocupa su lugar. No temas al cambio cuando caminas de la mano de Dios. El corazón humano suele apegarse a lo conocido, aunque ya no le haga bien. El cambio asusta porque te saca del mapa que memorizaste. Pero la vida, guiada por Dios, es movimiento. Lo que parece desorden a menudo es reorden. Lo que parece pérdida muchas veces es poda para que vuelvas a florecer. El ego quiere todo claro. La fe se atreve a avanzar en lo incierto diciendo: no entiendo pero confío. He acompañado a muchas personas que llegaron diciendo: mi vida dio un giro y no sé cómo seguir. Tiempo después regresaron con otra mirada. Si eso no hubiera pasado, no estaría aquí. La ansiedad nace cuando peleas contra lo que ya está cambiando.
te aferras a puertas que Dios cerró por tu bien, y te quedas a dormir en pasillos que solo eran de paso. Confiar es aprender a leer los cierres como comienzos. Cada final trae una semilla de inicio. A veces Dios te pide caminar un tramo oscuro, no para asustarte, sino para fortalecer tu fe. La verdadera confianza no se demuestra cuando todo está estable, sino cuando das un paso sin ver el piso completo. Déjame contarte de Ricardo. Tenía 58 años y toda una vida en la misma empresa. Responsable, puntual, dedicado. Un día lo reemplazaron por alguien más joven. Sintió que lo tiraban a la orilla como si fuera una pieza vieja. No perdió solo un sueldo. Perdió identidad, rutina, sentido. Desvelo, enojo, miedo. ¿Por qué Dios? Se repetía. Durante un tiempo el cielo le pareció mudo. Y sin embargo por debajo de ese silencio se estaba tejiendo algo. Le pregunté con suavidad, ¿estás seguro de que te lo quitaron, o quizá te movieron? A veces Dios no arranca, trasplanta. Unos meses después, Ricardo empezó a ayudar en la carpintería nueva de su hijo. Al principio fue para distraerse. Luego redescubrió el gusto por crear con las manos. Cambió la corbata por la imaginación. Dejó de tener jefe y encontró propósito. Ahora entiendo por qué se cerró aquella puerta, me dijo un día, con una sonrisa distinta. No era un castigo, era dirección. Lo que creyó derrota se volvió inicio. No perdió su valor, cambió de terreno para volver a crecer. Con los años comprendió algo que nos sirve a todos: la estabilidad no vive en un título ni en una nómina, vive en la paz de saber que Dios provee de formas diversas. Soltar lo que ya cumplió su ciclo es un acto de inteligencia espiritual. No te aferres a lo viejo por costumbre, ni rechaces lo nuevo por desconocido. Cada movimiento que viene de Dios trae crecimiento, aunque se presente envuelto en lágrimas. Preguntarte, ¿por qué a mí?, te encierra preguntarte, ¿para qué, Señor? Te abre puerta. El para qué trae sentido y el sentido trae paz. Si hoy estás en medio de un cambio que te duele, no te castigues ni te resistas. Haz silencio y di: no entiendo, pero me dejo guiar. Pide fuerza para caminar mientras Él acomoda lo que tú no puedes. Poco a poco notarás que todo empieza a alinearse. No porque la vida se ponga perfecta, sino porque aprendiste a mirar con ojos de fe. Dios no te saca de un lugar sin tener otro preparado. Y lo que hoy te lastima puede convertirse mañana en el motivo de tu gratitud. La fe madura no niega el miedo, lo toma de la mano, y aún así avanza. Por eso, cuando sientas que una etapa termina, no corras a pegar lo que ya se rompió por decisión del tiempo. Cierra el ciclo con respeto, agradece lo vivido y suelta. No todo final es tragedia. Muchos finales son graduaciones del alma. Dios no improvisa con tu historia. Cada giro tiene un propósito, incluso cuando no lo alcanzas a ver. Si necesitas una imagen sencilla, piensa en un árbol trasplantado. El proceso duele, las raíces se duelen, el paisaje cambia. Pero si el nuevo suelo es más fértil, tarde o temprano verás brotes. Así sucede contigo cuando confías. Dios no te arranca para castigarte, te mueve para que florezcas donde ya no te estabas permitiendo crecer. Hay momentos en la vida en que todo parece perder sentido. Planeas, te esfuerzas, oras, y aún así nada se mueve. Sientes que tus palabras se pierden en el aire, que tus oraciones rebotan en el techo. El cielo guarda un silencio que duele. Y justo ahí, en ese vacío donde crees que Dios no te escucha, es donde más cerca está de ti. El silencio de Dios no es abandono, es un modo distinto de hablar, solo que a veces no sabes escucharlo, porque esperas respuestas con ruido y milagros con fuegos artificiales. Pero Dios, en su sabiduría, trabaja en silencio, como la semilla que crece bajo la tierra sin que nadie la vea. No la escuchas germinar, pero un día, sin aviso, rompe el suelo y florece. Así también obra Dios en tu vida. A veces no responde porque no es tiempo de la explicación, sino del aprendizaje. No todo se entiende cuando ocurre. Hay pérdidas que solo adquieren sentido con los años. Hay lágrimas que hoy te duelen, y mañana se volverán sabiduría. La fe no consiste en comprender lo que pasa, sino en confiar aunque no entiendas nada. Cuando dices, Señor, no sé qué estás haciendo, pero confío en ti, abres la puerta a la paz que sobrepasa toda lógica. He conocido personas que me han dicho, le pedí tanto a Dios y no me respondió. Y siempre les digo lo mismo: sí respondió, solo que no de la forma que esperabas. A veces su respuesta fue protegerte de algo, otras veces fue darte tiempo para crecer. Dios no se olvida de ti, te prepara, no se apura, porque lo que Él construye dura. Si hoy el cielo está en silencio, no es porque no te escuche, es porque está trabajando en algo más profundo: tu fe. Hay dolores que no se curan con palabras, sino con confianza. Y hay momentos en que lo único que puedes hacer es quedarte quieto, respirar y decir: aquí estoy, Señor. Aunque no entienda, sigo contigo. Esa rendición no es derrota, es crecimiento. No te está probando para verte sufrir, te está formando para que resistas con serenidad.
porque si tu fe solo existe cuando todo va bien, no es fe, es conveniencia. La verdadera fe se forja en la oscuridad, cuando todo parece perdido, y aún así eliges creer. He visto almas quebradas volver a brillar, solo porque aprendieron a no huir del silencio. Cuando dejas de reclamar y empiezas a escuchar, te das cuenta de que incluso el silencio tiene voz. En ese silencio, Dios acomoda lo invisible, endereza lo torcido, y fortalece lo que creías roto. Mientras tú lloras, Él te limpia. Mientras tú te rindes, Él te levanta. Recuerda, ninguna oración se pierde. Algunas son respondidas al instante, otras son guardadas para cuando tu alma esté lista. No se trata de convencer a Dios, sino de alinearte con su tiempo. Y cuando llega ese momento perfecto, todo encaja. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que parecía castigo, ahora se revela como dirección. El silencio también es respuesta, solo que más sabia. Por eso, cuando no entiendas lo que está pasando, no corras a llenar el vacío con ruido. Permanece. El alma madura cuando aprende a descansar incluso sin certezas. Decir, no entiendo, pero confío es una de las oraciones más poderosas que existen. Mueve montañas invisibles. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia a la persona que confía. Y cuando aprendes eso, el alma se expande. La mente deja de pelear por explicaciones, y el corazón se abre a la calma. Entiendes que no necesitas que todo esté bien para tener paz. Solo necesitas sentirte acompañado. Dios no siempre grita, estoy aquí, a veces solo te envuelve con una calma que no sabes de dónde viene. Esa calma es Él. Así que, si estás pasando por un momento donde parece que nada tiene sentido, no desesperes. Dios no te ha dejado. Está obrando en silencio, preparando un desenlace que entenderás después. Y ese día, cuando mires atrás, dirás con lágrimas de gratitud, ahora lo entiendo, Señor. Gracias por no darme lo que pedía, sino lo que necesitaba. Agradecer en medio de la tormenta es un acto de valentía espiritual. Todos sabemos decir, gracias cuando la vida sonríe, cuando el cuerpo está sano, cuando el dinero alcanza, cuando las personas que amamos están bien. Pero la gratitud verdadera no se mide en los días fáciles, sino en los difíciles. Decir gracias mientras el alma tiembla, mientras no ves salida, mientras el miedo te despierta de madrugada, eso es fe viva. La gratitud no es solo una emoción, es una decisión, una manera consciente de mirar la vida y decir, aun con lo que falta, tengo motivos para agradecer. Porque cuando agradeces, tu mente cambia de dirección. En lugar de enfocarse en el miedo, empieza a ver lo que sí está bien. Y lo que antes parecía oscuro, comienza a iluminarse poco a poco. He visto a personas en sus momentos más duros, enfermedades, pérdidas, duelos, pronunciar con lágrimas un gracias, Señor. No porque estén felices, sino porque entienden que hasta el dolor puede tener propósito. Que si hoy respiran, es porque aún hay algo que deben vivir, aprender o enseñar. Y ese simple reconocimiento les da fuerza para seguir. La preocupación te hace contar lo que falta. La gratitud te enseña a valorar lo que tienes. Y cuando cambias de enfoque, cambias tu vida. Nadie puede sentirse agradecido y ansioso al mismo tiempo. Ambas emociones no caben juntas. Si llenas tu mente de gratitud, la preocupación no encuentra espacio. Prueba esto, cuando sientas ansiedad, no digas, ¿y si sale mal? Di gracias, Señor, porque algo bueno saldrá de esto, aunque aún no lo vea. No es autoengaño, es confianza. Agradecer no borra la tormenta, pero te enseña a caminar bajo la lluvia sin perder la fe. Conozco personas que transformaron su vida con este simple hábito. Cada noche, antes de dormir, escriben 3 cosas por las que pueden dar gracias. Una palabra amable, un amanecer, una llamada, un abrazo. Y con el tiempo, su mente comenzó a dejar de girar alrededor del miedo para girar alrededor de la esperanza. La gratitud es entrenamiento mental y medicina para el alma. Dios ama al corazón agradecido, no porque necesite halagos, sino porque en el agradecimiento reconoce su presencia. Cuando dices gracias, le estás diciendo, sé que estás aquí, aunque no te vea. Sé que obras, aunque no lo entienda. Y eso cambia todo. Hay quienes esperan a que la tormenta pase para agradecer. Los sabios agradecen mientras llueve, porque saben que cada gota, aunque fría, riega una semilla nueva. Tal vez aún no la veas, pero está creciendo bajo la tierra del alma. Cuando agradeces, cambias la vibración de tu espíritu. Dejas de pedir tanto y empiezas a reconocer. Y cuando reconoces, recibes más. Porque Dios no bendice la queja, bendice al corazón que agradece incluso lo que no comprende. Así que hoy, si sientes miedo, haz una pausa. Respira y busca dentro de ti algo, lo que sea, por lo que puedas decir gracias. Tal vez sea una persona, una lección, un nuevo día, o simplemente el hecho de poder seguir intentando. No importa lo pequeño que sea, importa que lo reconozcas. Cada vez que lo hagas, el miedo se encoge y la fe crece.
La gratitud es el idioma del alma madura. No pide explicaciones. Elige confiar. No exige pruebas. Reconoce señales. Y cuando aprendes a hablar ese idioma, la vida empieza a responderte con calma, con claridad, con milagros silenciosos. Dios no promete caminos sin piedras, pero sí te enseña a caminar sobre ellas sin miedo. Por eso, agradece incluso por los tropiezos, porque muchos de ellos son escalones disfrazados. A veces, lo que hoy te duele, mañana será lo que te fortalezca. Cuando eliges agradecer, estás decidiendo ver la vida con los ojos del amor, no con los del temor. Y eso cambia tu energía, tus pensamientos, tus decisiones. La fe no borra los problemas, pero la gratitud te da el coraje para enfrentarlos con serenidad. Haz de la gratitud tu oración más constante. No digas solo ayúdame Señor, di también gracias Señor por acompañarme mientras aprendo. Esa simple diferencia transforma la desesperación en paz, porque cuando agradeces en medio de la incertidumbre, estás declarando con tu corazón, confío, aunque no entienda. Y créeme, esa frase tiene poder. Abre puertas que estaban cerradas, calma tempestades interiores, ilumina lo que parecía perdido, donde hay gratitud, no hay miedo. Donde hay fe, no hay espacio para la duda. Así que esta noche, antes de dormir, no repases tus preocupaciones. Repasa tus motivos para agradecer. No cuentes tus problemas, cuenta tus bendiciones. Y cuando termines, di en silencio, gracias Señor, porque sé que incluso lo que no comprendo está obrando para mi bien. Confiar cuando todo tiene sentido es fácil. Confiar cuando nada lo tiene. Ahí es donde comienza la fe verdadera. La fe no se prueba en los días soleados, sino en las noches oscuras. Se mide cuando oras y no ves respuestas, cuando esperas una señal y el cielo guarda silencio. Y sin embargo, es justo en ese silencio donde Dios trabaja con más intensidad. El silencio de Dios no es castigo, es preparación. Es el tiempo que Él usa para moldearte desde adentro, para fortalecer lo que aún no está listo, para construir raíces antes de mostrarte frutos. Es como cuando un jardinero siembra una semilla, no la grita para que crezca, no la obliga, simplemente la cubre de tierra, la riega, y espera. Parece que no pasa nada, pero debajo, la vida se está moviendo. Así también hace Dios contigo. A veces te cubre en silencio, no para olvidarte, sino para hacerte florecer en el momento justo. He conocido muchas personas que cuando sienten ese silencio, piensan que Dios las ha dejado solas, pero no es ausencia, es amor que trabaja en profundidad. Porque hay cosas que solo pueden ser creadas en la calma, no en el ruido. Hay respuestas que solo nacen cuando aprendes a esperar sin exigir. Dios no trabaja con relojes humanos. Su tiempo no se mide en minutos, sino en madurez. Mientras tú esperas resultados, Él está cultivando propósito. Y ese propósito muchas veces requiere paciencia, humildad y transformación. Hay dolores que no desaparecen con oraciones rápidas. Se curan cuando la fe madura, y madurar espiritualmente es aceptar que no todo lo que duele es malo, y no todo lo que parece bendición es lo que necesitas. A veces lo que hoy sientes como pérdida, mañana entenderás que fue protección. A veces la puerta que se cerró te salvó de un camino equivocado. A veces el no que te dolió era el todavía no de un Dios que te ama más de lo que imaginas. Recuerdo una mujer que me dijo, le pedí a Dios que me hablara y solo me respondió con silencio. Le pregunté, ¿y qué hiciste con ese silencio? Bajó la mirada y respondió, me desesperé. Entonces le dije, ahí estuvo el error. El silencio de Dios no se interpreta, se abraza. Y con el tiempo entendió que ese silencio no era indiferencia, era entrenamiento. Era Dios fortaleciéndola para sostener lo que estaba por venir. La mayoría de las veces, Dios no te da explicaciones porque sabe que no estás listo para entenderlas. No te muestra el cuadro completo, solo el pedazo que puedes procesar. Y lo hace para protegerte. Porque si vieras todo el camino de golpe, quizás no te atreverías a dar el primer paso. Por eso cuando la vida te ponga frente a la incertidumbre, no te frustres, no exijas razones, no grites respuestas. Respira, baja la guardia y confía. Dios no se ha olvidado de ti, está obrando en lo invisible, acomodando lo que tú no puedes ver. A veces mientras tú esperas, Él prepara. Mientras tú lloras, Él limpia. Mientras tú dudas, Él confirma. Mientras tú te preocupas, Él ya resolvió. Lo que hoy parece una demora, es una estrategia. Lo que hoy sientes como vacío, es espacio para lo nuevo. El silencio es el laboratorio de los milagros, porque cuando ya no puedes hacer nada más, es cuando dejas que Dios haga lo que solo Él puede hacer. He aprendido que la fe no consiste en entenderlo todo, sino en descansar incluso cuando no entiendes nada. Y cuando logras hacerlo, algo cambia. El alma deja de pelear con la vida. Ya no preguntas por qué, sino para qué. Y esa simple pregunta abre caminos que antes estaban cerrados. La confianza madura no necesita pruebas, necesita entrega. No exige señales, se convierte en una, y cuando confías así, la ansiedad pierde su poder. Porque ya no depende de lo que ves,
sino de lo que crees. Así que, si estás en una etapa donde no ves salida, no corras, no grites, no te rindas, quédate quieto, y di, Señor, aunque no entiendo, sé que estás aquí. Esa frase tan corta, tan simple, tiene la fuerza de 1000 oraciones, porque cuando el alma logra confiar sin entender, alcanza el nivel más alto de la fe, la paz sin explicación. Dios no te promete que entenderás su plan, te promete que su plan será para tu bien. Y cuando te atreves a creer eso de verdad, sin condiciones, el miedo deja de gobernarte. Tu alma se aquieta, tu mente descansa, tu corazón se llena de una calma que no proviene del mundo, sino del cielo. Así que no te preocupes por lo que aún no entiendes. Lo que hoy te confunde, mañana será testimonio. Y ese día dirás con una sonrisa tranquila, ahora entiendo, Señor. Todo lo que callabas, también era amor. Caminar sin ansiedad, es un arte espiritual, porque la preocupación siempre empuja, grita, exige, pero la fe susurra, tranquilo, aún no es el momento. Y entre esas dos voces, la del miedo y la de la confianza, se define la calidad de tu paz. Vivimos en una época que idolatra la prisa. Todo tiene que ser inmediato, el éxito, el amor, la respuesta, la recompensa. Pero el alma no funciona así, y Dios tampoco. Él no trabaja con relojes, trabaja con procesos. No mide por segundos, sino por madurez. Cada cosa que permite tiene un propósito, incluso los retrasos. Hay quienes creen que si algo tarda, es porque Dios los olvidó, pero no es así. A veces lo que parece demora es protección. A veces ese todavía no te está salvando de una herida que no podría sostener. No todo lo que deseas está listo para ti, ni tú estás siempre listo para lo que deseas. Recuerdo a Carmen, una mujer de fe sencilla, de esas que no hacen ruido pero mueven montañas con su esperanza. Había pasado por pérdidas, soledad, silencios, y una tarde me dijo con el corazón cansado, Doctor, no entiendo por qué Dios no me da lo que tanto le pido. Le he suplicado estabilidad, amor, paz, y nada llega. La miré y le pregunté, ¿y si no se trata de que no llegue, sino de que todavía te está preparando para recibirlo? Carmen se quedó callada. Por primera vez no respondió, solo bajó la cabeza y respiró. Porque entendió que muchas veces pedimos cosas que aún no podríamos sostener, que si Dios nos las diera antes de tiempo, las perderíamos. Y entonces, sin darnos cuenta, lo que pedíamos como bendición podría convertirse en carga. Dios no se retrasa, te fortalece. No te niega, te prepara. Mientras tú cuentas los minutos, Él cuenta tus pasos. Mientras tú mides el tiempo, Él mide tu crecimiento. Durante ese año, Carmen dejó de enfocarse en lo que le faltaba y comenzó a agradecer por lo que sí tenía, su salud, su hija, su fe, su techo, su paz. Cada mañana anotaba 3 cosas por las que podía dar gracias. Y al cabo de un tiempo, algo cambió. Su corazón se volvió más liviano. Dejó de correr detrás de las bendiciones, y fue entonces cuando las bendiciones comenzaron a alcanzarla. Un día llegó sonriendo, Doctor, ahora entiendo. Dios no me decía que no, me decía espera. Y mientras yo creía que nada pasaba, Él estaba cambiando mi corazón. Tiempo después, conoció a alguien con quien compartía la misma fe, el mismo ritmo, la misma calma. Y lo más hermoso no fue encontrar a alguien, fue descubrir que el encuentro ocurrió justo cuando su alma estuvo lista. Si hubiera llegado antes, no lo habría reconocido. Si Dios se hubiera adelantado, ella habría arruinado lo que ahora disfruta. Por eso la espera también es parte del milagro. La fe no solo es creer que Dios hará algo, es creer que lo hará en el momento perfecto. Cuando aprendes eso, dejas de medir tu vida en años o en metas, y comienzas a medirla en crecimiento interior. Ya no vives apurado, vives preparado. Dios no se olvida de nadie. Simplemente tiene tiempos que no siempre coinciden con los tuyos. Y cuando entiendes eso, la ansiedad se disuelve. La impaciencia se transforma en serenidad. Y tu corazón, en lugar de reclamar, empieza a descansar. He visto a muchas personas agradecer años después por cosas que no sucedieron cuando querían. Porque se dieron cuenta de que si hubieran ocurrido antes, no habrían tenido la sabiduría ni la fuerza para sostenerlas. Así actúa Dios, no llega tarde, llega cuando debe. Él no busca rapidez, busca profundidad. No quiere que vivas por impulso, sino por propósito. Y su propósito siempre incluye enseñarte a confiar en su ritmo. Si sientes que tu vida está detenida, que tus planes no avanzan, que todo está en pausa, no te desesperes. A veces, la pausa no es castigo, es preparación. A veces, Dios te detiene no para negarte el camino, sino para enderezarlo. Mientras tú piensas que todo está quieto, Él está alineando piezas que tú ni imaginas, personas, lugares, oportunidades. Todo en su tiempo. Porque lo que llega antes de tiempo se desperdicia, pero lo que llega en el tiempo de Dios se disfruta sin miedo a perderlo. Así que deja de correr. No trates de forzar lo que aún está madurando.
Haz lo tuyo, siembra, cuida, confía, y permite que Él haga lo suyo, dar el fruto justo cuando estés listo para recibirlo. Cuando lo entiendas, la espera dejará de dolerte. Y en lugar de preguntarte, ¿por qué tarda tanto?, empezarás a decir, gracias Señor, porque me estás preparando para algo que aún no comprendo. Y ese día, cuando finalmente llegue lo que tanto esperabas, mirarás hacia atrás y dirás con paz en el alma, ahora entiendo, no era que no querías darme lo que pedí, querías darme algo mejor, algo que durara, algo que me hiciera crecer. El alma madura cuando deja de exigir respuestas y empieza a descansar en el ritmo divino. Porque el amor de Dios nunca se apura, pero tampoco se retrasa. Llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Y cuando llega, lo entiendes todo. Hay algo que todos necesitamos aprender para vivir en verdadera paz. Dejar el pasado en manos de Dios. Muchos viven cargando lo que ya no tiene remedio, repitiendo mentalmente errores, decisiones, culpas y heridas que el cielo ya perdonó hace tiempo. Caminan hacia el futuro, mirando por el retrovisor. Y claro, tropiezan una y otra vez. Dios no quiere que vivas arrastrando cadenas invisibles. No te pide que olvides, sino que entregues. Porque lo que ya dolió, lo que ya enseñó, no merece seguir quitándote el descanso. El pasado no se cambia con culpa, se redime con crecimiento. Cada caída te dejó una lección. Cada error, una semilla de sabiduría. Cada pérdida, una enseñanza que solo el tiempo te muestra. Recuerdo a Patricia, una mujer que llegó a consulta con la mirada apagada y el alma agotada. Me dijo, sé que Dios me perdonó, mi familia también, pero yo no puedo perdonarme. Esa frase la había acompañado por décadas. Había cometido errores que no podía soltar, decisiones que todavía la perseguían. Le tomé las manos y le dije, Patricia, si Dios que es perfecto, ya te perdonó, ¿por qué sigues castigándote tú que eres humana? Y ella lloró. Lloró como quien al fin entiende que no se trata de borrar el pasado, sino de confiar en que Dios ya lo transformó. El pasado no se repara, se entrega. Y cuando lo entregas, Él lo convierte en testimonio. Lo que un día fue tu herida, se vuelve tu fuerza. Lo que te avergonzaba, se vuelve tu mensaje. Dios no desperdicia nada, ni tu dolor, ni tu error, ni tus lágrimas. Todo lo convierte en propósito. Si hay algo que aún te pesa, dilo en silencio. Señor, ya no quiero seguir cargando con esto. Te lo entrego. Haz de mi historia algo que sirva. Y créelo, porque cuando de verdad lo sueltas, el alma respira y el corazón se aligera. Vivir en paz con tu pasado no significa que todo haya sido justo, significa que ya no permites que lo injusto te robe el presente. Deja que Dios sea quien cierre las heridas. Tú solo mantén el corazón abierto para sanar. Y mientras lo haces, háblale. Sí, háblale, no solo cuando las cosas se rompen, sino también cuando todo está bien. No esperes a sentirte al borde del abismo para buscarlo. Hazlo en lo cotidiano. Mientras caminas, mientras trabajas, mientras miras el cielo, o mientras guardas silencio. Dios no busca oraciones perfectas, busca conversaciones sinceras. No necesitas grandes palabras, solo presencia. Puedes decirle, Señor, aquí estoy, no sé qué decir, pero necesito sentirte cerca. Y verás que no hay oración más poderosa que esa. Porque hablar con Él todos los días te da equilibrio. La preocupación se alimenta de la distancia con Dios. Cuando dejas de hablarle, el ruido del mundo se vuelve más fuerte. Pero cuando mantienes viva la conversación, el miedo se vuelve pequeño. He visto a personas transformar su vida solo por volver a hablar con Él sin miedo ni culpa. Porque cuando haces de Dios tu prioridad y no tu último recurso, la ansiedad pierde poder. Él no quiere ser tu salvavidas de emergencia, quiere ser tu compañía diaria. Y cuando logras eso, la fe deja de ser refugio ocasional y se vuelve hogar permanente. Comienza y termina tu día con Él. No con rezos repetidos, sino con palabras tuyas. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Guíame hoy. Hazme paciente. Enséñame